similares, por lo que me ha parecido el más indicado para encargarse de las investigaciones iniciales, y me he permitido enviarle los primeros informes para que los evalúe. Manuel no supo reaccionar y permanecía callado. El secretario le estaba haciendo el responsable de la investigación, sin que él pudiese hacer nada, pues incluso, hábilmente, lo dejaba como el teóricamente más competente para esta misión. ¿HB está enterada?, preguntó el ministro. El secretario se anticipó de nuevo a Manuel, tal vez a sabiendas de que no tendría nada que decir. Aún no debería conocer la noticia ya que oficialmente no se ha comunicado el fallecimiento a ningún familiar y se han dado órdenes de impedir el acceso al hospital a toda persona no autorizada. A pesar de ello, no se espera excesiva discreción de un hospital público, como mucho no tardarán más de 1 o 2 horas en enterarse. Manuel era consciente de que en un hospital público en el País Vasco nadie negaría a HB la entrada y menos aún la información sobre el fallecimiento uno de sus miembros. El ministro se dirigió al secretario. Cuando finalicemos convoque una rueda de prensa para dentro de 1 hora. Después quiero toda la información sobre el fallecido y al gabinete de crisis convocado para última hora de la tarde. Se dirigió a Manuel. ¿Tiene detalles de cómo ocurrió? La víctima recibió un tiro en la cabeza al salir de su casa, sobre las 8 de la mañana. Hasta el momento no hay ningún testigo que haya proporcionado algo relevante. Se desconoce cualquier otra información sobre el autor del suceso. Oficialmente, el fallecido era un antiguo político de Herri Batasuna que se ocupaba de la prensa, pero en nuestros archivos consta que ha sido durante años uno de los más importantes estrategas de ETA, aunque en la actualidad estaba retirado de la acción directa. Muy pocos ciudadanos de España desconocían que Euskadi Askatasuna, más conocida por las siglas ETA, era la organización terrorista que luchaba por la independencia del pueblo vasco y que la organización política Herri Batasuna apoyaba esa lucha. Ambas organizaciones actuaban conjunta y coordinadamente, incluso compartiendo miembros, siendo la diferencia esencial que HB estaba legalizada como partido político y ETA se situaba en la clandestinidad, en tanto que organización terrorista. No es mucho. ¿Pero usted qué opina de todo esto? Manuel se sintió en la necesidad de ser claro y evitar que el ministro metiese la pata y comprometiese su imagen. El asesinato de un exmiembro de ETA de un tiro en la cabeza puede ser una casualidad. El de 2, en una semana, resulta evidente que no. Aquí está claro que tenemos a un asesino común con unos objetivos claros. Pero permítame un consejo, no tenemos pistas ni sospechosos, así que no veo la necesidad de convocar una rueda de prensa ya que poco o nada podremos decir sobre los culpables. Se fijó en el secretario, el cual estaba poniendo cara de estupor. Seguramente no podía creer que ese ingenuo inspector estuviese cuestionando las decisiones del ministro y menos aún que le pidiese explicaciones de sus actos. El ministro, que aparentaba no haberse sentido afectado, contestó pausadamente. Estoy inicialmente de acuerdo con usted, que el asesinato de un ciudadano, e incluso de un miembro de Herri Batasuna, no es suficientemente relevante para reunir el gabinete de crisis. Y menos aún para comparecer personalmente en una rueda de prensa sin ninguna información interesante. Sin embargo, he considerado que en la memoria de la sociedad aún permanecen muy vivas las lamentables anteriores actuaciones de ese ministerio para fomentar o encubrir asesinos a sueldo contra miembros de ETA. Por eso estimo que hay que actuar preventivamente para evitar elucubraciones de los periodistas. Imagino que estará usted de acuerdo. Manuel se sorprendió por la explicación, dándose cuenta de lo simple que había sido su comentario. Y solo se atrevió a responder tímidamente. Sí, por supuesto, tiene razón. Recordó que en anteriores gobiernos, en un intento por acabar con ETA, habían apoyado el asesinato de sus miembros, con la creación de un grupo de asesinos que actuaba bajo la denominación de GAL Grupo Antiterrorista de Liberación. Todo había acabado en un escándalo, con juicios y condenas por asesinato, y con la vinculación del propio gobierno en los asesinatos. Bien, siguió el ministro, pues como ya le he dicho, no quiero que esa idea de supuesta implicación del ministerio se eleve a categoría de acusación. Ante todo quiero dejar muy claro, desde el primer momento, que este ministerio y el gobierno no solo no tienen nada que ver sino que buscarán a los asesinos. Espero que hayan sido aclaradas sus dudas y quede justificada la rueda de prensa. Sí, ahora lo veo claro, dijo Manuel con cierta vergüenza, la política es complicada. Sin duda tendrá que adaptarse. Si viene de advertirle que no siempre tendré tiempo para dar tantas explicaciones, así que procure informarse a tiempo y evitar así el riesgo de no comprender lo que está haciendo.
Intentaré hacer lo que pueda, dijo intentando mitigar el rapapolvo que estaba recibiendo. No sé si su intención será suficiente. ¿Tiene mucho trabajo? ¿Trabajo? Lo que yo entiendo por trabajo de investigación, muy poco. Bien, entonces no tendrá ningún problema en ocuparse temporalmente del dossier de prensa. El encargado acaba de presentar su baja médica por rotura de no sé qué ligamentos, y preveo que estará unos meses en esta situación. Sin duda le vendrá bien asimilar toda la información diaria. Haga que le pongan una televisión y una radio en su despacho y que pueda grabarlo todo. Ahora le explicará el secretario su cometido, yo tengo que ausentarme. Dicho esto, y sin hacer ningún otro comentario, abandonó con prisa su despacho. Manuel se volvió hacia el secretario para aclarar su nueva misión, apreciando de inmediato que éste se mostraba tenso e indignado, seguramente por tener que presenciar esa supuesta falta de profesionalidad. Probablemente estaba pensando que el cargo de asesor le venía grande y desearía quitárselo de en medio mandándolo a una universidad para jubilados, para recibir clases de política. Lo mejor sería romper esa tensión cuanto antes. ¿En qué consiste mi cometido como encargado del dossier de prensa? Todos los días el ministro recibe un dossier en el que se incluyen las noticias más relevantes para el ministerio que aparecen en los medios de comunicación. ¿Tengo que recopilar las noticias? No, una agencia se encarga de eso. Solo tiene que clasificarlas según categorías e importancia, entregarlas al ministro para que las examine, y después archivarlas. ¿Y debo explicarle al ministro los sucesos? El secretario lo miró perplejo unos segundos. No será necesario, dijo esbozando una forzada sonrisa. El ministro está perfectamente cualificado para leer y entender las noticias. Bien, parece un trabajo sencillo. ¿Por qué cree que el ministro me lo habrá encomendado concretamente a mí? Volvió a mostrar esa forzada sonrisa. Seguramente ha considerado que se adaptaba perfectamente a sus capacidades. Manuel, aunque captó el cinismo del comentario, prefirió no replicar. El secretario tenía la habilidad de hablar siempre con un doble sentido muy calculado en el que se podía amparar en cualquier momento para defenderse o incluso para dejar en evidencia al ofendido. Entonces, me pondré a trabajar cuanto antes. Y dicho esto, se fue del despacho dándole la espalda como acto de pequeña venganza. Mientras regresaba a su despacho, Manuel pensaba que todo lo que le había dicho el ministro no sería en ningún caso gratuito, pues aunque el cargo ministerial tenía un marcado carácter político, lejos del tono político habitual, sus palabras nunca se mostraban ni superficiales ni ambiguas. Por lo que él sabía, el ministro no era lo que se pudiera decir un político con carisma y su cargo no fue obtenido como recompensa a los votos que su imagen o sus discursos atrajesen. Siempre fue un funcionario de carrera, era sistemático, muy trabajador y moderado en sus comentarios, pero a la vez terriblemente pragmático y siempre con la fama de ir al grano del problema. En su momento, aunque en el partido del gobierno no tenía peso político, el presidente lo eligió acertadamente para un puesto muy adecuado a sus capacidades. El cargo de ministro del Interior implicaba tener que dar la constante imagen de tranquilidad, evitando hacer grandes manifestaciones públicas, y a la vez ser resolutivo, por lo que el puesto encajaba con su carácter. Se sentía sensibilizado por la reprimenda del ministro sobre sus conocimientos, así que decidió no perder la primera oportunidad para ponerse al día con la inminente rueda de prensa. Esta se iba a celebrar, tal y como se había programado, en media hora, y la mayoría de las cadenas interrumpirían la emisión matinal para recoger la noticia. Llegó a la sala de prensa, que se encontraba en el sótano del ministerio, y se sentó discretamente en los asientos de la última fila, aunque la sala se encontraba prácticamente vacía, pues aún faltaban 10 minutos, y, dada la precipitación de la convocatoria, pocos periodistas habían llegado. Entró un hombre de unos 50 y tantos años con un aspecto no muy arreglado y con cara de no haber dormido mucho, y se sentó a su lado. Dudó que fuese un periodista, pero al menos por la acreditación oficial que colgaba de su solapa, así lo indicaba. Hola, dijo el hombre mientras le ofrecía la mano. Hola, le contestó mientras le daba un fugaz apretón. ¿De qué medio eres? Le preguntó el supuesto periodista. Se dio cuenta de que lo estaba confundiendo con un periodista. Personalmente prefería permanecer de incógnito y no identificarse, pero tampoco deseaba mentir y provocar un pequeño escándalo si llegaban a acusar al ministro de situar infiltrados entre los periodistas. Recordó el consejo de un conocido abogado, que siempre insistía en que la mejor mentira es la que tiene un 99% de verdad.
Bueno, en realidad yo no soy periodista, tan solo me ocupo de los dosieres de prensa. No te subestimes, a efectos de estar metido en este tinglado, todos somos iguales. ¿Para qué agencia trabajas? Lástima, no había tenido suerte, el periodista era un curioso, así que lo mejor sería comenzar a no dar ningún dato relevante. Da igual, solo estoy aquí para escuchar un poco de información, nada oficial. Ha sido una mera casualidad, estaba cerca cuando me enteré de la rueda de prensa y decidí venir. Como ya te dije, no es nada profesional. El hombre frunció el ceño y lo miró con cara de complicidad. Ya entiendo, eres de una agencia y has venido a verificar la veracidad de la información para contrastarla con las noticias que te lleguen. Seguramente estás cansado de que te coloquen reportajes falsos o copiados. La cara de Manuel no podía evitar evidenciar la sorpresa por el comentario y no pasó desapercibida para el periodista. No te preocupes, hombre. Tranquilo. No comentaré tu presencia. Gracias es lo único que se le ocurrió decir antes de liarla más. No me lo tienes que agradecer, te apoyo en que hay que ser profesional. El que no recoge la noticia no tiene derecho a publicarla ni a cobrar por el trabajo hecho por otros compañeros. Yo también estoy harto de esos buitres. Así que tranquilo, tú a lo tuyo, que en lo que a mí respecta no has estado aquí. Pero hazme un favor y dale caña a los entrometidos, a ver si limpiamos un poco la profesión. Por suerte, ese periodista ya lo decía todo y se autoconvencía de sus propias palabras sin ninguna ayuda. Le iba a comentar algo intranscendente para desviar el tema, cuando se vio interrumpido por la voz por megafonía de Relaciones Públicas del ministro que se dirigió a la sala. Buenos días, señores. Dentro de unos segundos va a comenzar la rueda de prensa con el ministro, así que les ruego que se sienten y les agradezco que guarden silencio hasta que se abra el turno de preguntas. El ministro entró en la sala y, tras un escueto saludo, entró de lleno en la cuestión. Hace una hora se ha producido una muerte, el asesinato de un miembro de Herri Batasuna. Se desconoce el autor o el motivo de tal asesinato y prosiguen las investigaciones para encontrar a los responsables de estas muertes. Es ya el segundo asesinato que se produce de miembros cercanos al entorno de ETA, por lo que se descarta que sea una mera coincidencia. Nuestras primeras investigaciones conducen a pensar que puede ser un ajuste de cuentas interno de la banda terrorista, posiblemente como medio de acallar por medio del asesinato a aquellos disidentes políticos que no apoyan la política de la violencia. En todo caso se trata de una investigación preliminar y no se puede descartar ninguna otra hipótesis. Observó cómo el periodista que estaba sentado a su lado sacó un pequeño magnetófono y comenzó a dictar, en voz baja pero que él podía oír perfectamente. El ministro ha querido dar una imagen no solo de que el gobierno era ajeno a esta cuestión, sino que, además, se preocupaba por proteger a los miembros de Herri Batasuna, lo que sin duda es casi un ejercicio de cinismo. Por otra parte, no ha perdido la ocasión de dejar clara la actitud violenta de ETA, y desacreditarla por asesinar a uno de sus miembros políticos. Creo que el ministro no tiene ni la menor idea del origen de la muerte, y el plantear una mera hipótesis de que es un asunto interno de ETA hará que nos centremos en esta tesis y no en otras, como una supuesta implicación del gobierno. Él sabe que habrá desmentidos de ETA, pero esta discusión llevaría días, incluso semanas, y alejaría el pensamiento de otros supuestos. Manuel no podía creer lo que estaba oyendo. Si esa era la manera de recoger la noticia de los periodistas, hubiera sido mejor para el ministro no dar la rueda de prensa. Tenía que intentar hacer algo para evitar el desastre. Perdona, pero ¿no crees que eres un poco duro con el ministro? ¿Duro?, contestó sorprendido. Ni muchísimo menos, esto no es más que un juego, yo al menos me divierto con un poco de sarcasmo. ¿Consideras que la política es juego? Sí, claro. El ministro sabe que el dominio de los medios de comunicación es posiblemente el mayor poder que tiene un gobernante, y nos utiliza como meros títeres. No exageres, es un poder relativo. Hoy hay muchos periódicos y televisiones, el público está bien informado. Desgraciadamente, volumen de información no es igual a calidad. ¿Crees que no hay calidad en las noticias? Bueno, los políticos saber no saben mucho, lo que saben no nos lo dicen, y de lo poco que nos logramos enterar nuestros directores no nos dejan decir. ¿Estás hablando de censura? Más sutil, un periódico recibe subvenciones y préstamos, y ya se sabe quién los maneja. Yo no lo veo así, si el ministro no tuviese nada que decir no convocaría una rueda de prensa. Que no, hombre, que no, te veo un poco verde en esto.
Sencillamente el ministro se aprovecha de las dos premisas básicas que tienen los políticos en cuanto a los medios de comunicación, que la mayoría de las personas solo estiman como verdad aquello que reciben por sus medios habituales. Y que una mentira, si es repetida suficientemente, se transforma en verdad. Pero aún así no implica que el ministro esté mintiendo. La verdad y la mentira son dos caras de la misma moneda, todo depende del enfoque. Se detuvo y estuvo atento al ministro, que comenzaba a responder a las preguntas de los periodistas. Perdona, pero tengo que tomar unas notas. Y comenzó a dictar en el magnetófono. La rueda de prensa ha continuado con las preguntas habituales, a las que hábilmente ha eludido el ministro. No tiene ninguna respuesta, pero tampoco quiere dar la imagen de carecer de cualquier tipo de información. Evidentemente solo pretende adelantarse a cualquier especulación y desviar la información convenientemente. Manuel esperó a que finalizase. No pareces muy convencido de tu profesión. Los periodistas políticos estamos acostumbrados a que nunca se nos responda nada en concreto. Únicamente podemos comentar la información y darle el carácter que más convenga para que los lectores especulen sobre las posibilidades más ocurrentes. Y eso en el mejor de los casos. En el peor, es el periodista el que especula sobre las intencionalidades. Pues para eso, se podría ahorrar el ministro las ruedas de prensa. No lo hace para ser una fuente veraz de información, sino para dar una noticia en primicia y llegar al público. En la política lo que importa realmente es ser protagonista, con independencia de la importancia real de lo que se diga. Para eso todos los demás políticos deberían estar dispuestos a seguirle el juego. No lo dudes, comprobarás cómo, inmediatamente después de las declaraciones del ministro, habrá decenas de manifestaciones públicas, algunas de los verdaderos implicados, y muchas otras de personas o grupos políticos que únicamente dirán algo por el hecho de hacer creer al resto de los oyentes que su criterio importa. Manuel se percató de algo importante y se levantó. Gracias, ahora tengo que irme. Se despidieron, con un fugaz apretón de manos, y Manuel se fue mientras el periodista seguía dictando al magnetófono. En breves minutos llegó a su despacho, donde el equipo de mantenimiento se había dado prisa en instalar una televisión, una radio y un equipo de grabación, que, por suerte, era un sistema antiguo de cintas que sabía manejar. Se dispuso a recoger todas las declaraciones de los políticos, que sin duda no tardarían en producirse en contestación a la rueda de prensa del ministro. No esperó mucho, ya que los propios medios de comunicación acosaron con impaciencia a los grupos de la oposición para recabar los comentarios. Las primeras declaraciones, como en cierta medida era previsible, fueron las de Herri Batasuna, las cuales se caracterizaban habitualmente por ser terriblemente radicales y combativas. Con independencia del sincero malestar que estarían soportando por la pérdida de 2 miembros, esta circunstancia sería aprovechada al máximo para apoyar su causa. Siempre hemos dicho que la lucha por la libertad del pueblo vasco no se ganaría en un día ni en un año. Que cada uno de nosotros pondríamos nuestra vida en este empeño. Hoy nuestros compañeros han caído en esta lucha, asesinados por aquellos que niegan la libertad al pueblo vasco. Pero han de saber que nunca nos rendiremos y que este no es más que un ejemplo a seguir. No se confundan aquellos que quieran intimidarnos y han optado por la lucha y no por la paz, ya les hemos demostrado que sabemos luchar, y si buscan la muerte les enseñaremos a morir. Manuel se detuvo a pensar el contenido del discurso, y apreció que lejos de ser unas frases fruto de una ira del momento había sido bastante preparado. Primero identificaron la muerte con la causa de la lucha. Se dirigió a todos los vascos frente a los españoles. Se echó la culpa al gobierno central al negar estos la independencia. Y se amenazó con una lucha y con venganza. Eso sí, cuidaron el lenguaje para que no les acusasen de apología del terrorismo. Enseguida llegaron las declaraciones del Partido Vasco Independiente, más conocido por el BI. El partido que combinaba una tendencia conservadora con las pretensiones de independencia, y gobernaba desde hace años, aunque tenía que valerse de coaliciones con otros partidos. Ese aparente contraste entre partido conservador e independentista, encontraba su lógica en la combinación de caracteres del pueblo vasco que por una parte es independiente y luchador, y por otra es trabajador y conservador de sus tradiciones. Una mezcla curiosa que había dado lugar a una situación política igualmente atípica. Su discurso se ajustaba a estas circunstancias. Unos vascos han muerto asesinados, no sabemos si por la venganza de ETA o por la venganza del Estado. Le recordamos al gobierno que la seguridad de los vascos depende directamente de la Ertzaintza, por lo que el señor ministro del Interior no debe pronunciarse sobre cuestiones que no tiene competencia.
Por mucho que añore tener poder sobre esta nación, lo cierto es que cada vez es más independiente y sabe valerse por sí misma. Y aquellos que han optado por la violencia como solución a los problemas, que no se extrañen que la violencia se vuelva contra ellos. De nuevo, el análisis del discurso tenía mucho que decir. El BI siempre se situaba entre las dos tendencias, captando el sector nacionalista frente al del gobierno central, pero atacando al sector independentista más violento. Aprovecharon para dejar clara la independencia de la policía autónoma, y recordar la necesidad de la no intromisión del señor ministro en su terreno, haciendo alusión a que la policía autónoma vasca no dependía del gobierno central. A media tarde, después de escuchar y analizar varias veces todas las declaraciones, Manuel reunió las notas que había tomado y se percató de cómo en la forma de dar la noticia se podía manipular la información. Así, en el comunicado del gobierno, a los miembros de ETA que cometían una acción violenta se les denominaba terroristas, y se hacía hincapié en los asesinatos a seres inocentes, para recalcar la crueldad. Pero, curiosamente, al propio grupo terrorista le llamaban la banda armada, para equipararla a una banda de delincuentes y no a una organización de reivindicación política. Por parte de ETA también tenía su terminología especial. Las muertes que causaban no eran asesinatos, sino sacrificios necesarios de la sociedad para alcanzar la independencia. Sus miembros activos se mostraban como luchadores por la libertad que ellos llamaban Gudaris. Y su grupo constituía una organización política militar que luchaba por la independencia frente a las fuerzas de ocupación del Estado. Cuando finalizó, se quedó unos momentos pensativo. Conocía la lucha contra el terrorismo desde el punto de vista policial, pero estaba descubriendo que existía otra lucha paralela igualmente intensa en los medios de comunicación. No era tan ingenuo como para desconocerlo, pero nunca se había parado a medir el peso de las palabras de las declaraciones públicas. El gabinete se reunió a última hora de la tarde, tal y como había previsto el ministro. Manuel fue de los primeros en llegar y se sentía bastante nervioso, pues esta vez sería inevitablemente el centro de atención. El resto de los miembros no tardaron en ir apareciendo, y cuando todos estuvieron sentados, el secretario le cedió la palabra para que expusiese el informe. Él intentó ocultar el nerviosismo, centrado en seguir los puntos que tenía anotados en una hoja. A las 8 horas, en Bilbao, fue asesinado un hombre en la puerta de su casa. La causa de la muerte fue un impacto de bala en su cabeza, probablemente de un arma rifle. El fallecido únicamente destacaba por haber sido un exdirigente de ETA. Por lo que, teniendo en cuenta el anterior asesinato, estamos ante un mismo asesino o asesinos. El ministro interrumpió bruscamente la exposición. Está claro que básicamente solo hay tres posibilidades: o es un ajuste interno de ETA, o es una venganza particular, o... Hizo una sutil pausa. Ha sido una acción del gobierno. En la sala todos se quedaron inmóviles y apenas se apreciaba el discreto cruce de miradas, mientras la voz del ministro se volvió más contundente. Como es evidente que yo no he autorizado ninguna acción de asesinatos, debía descartar inmediatamente esta tercera posibilidad, pero por precaución no lo voy a hacer hasta que tenga una certeza absoluta de que nadie que tenga ver con ninguna fuerza pública está involucrado o pueda involucrar al gobierno. Y esa será la primera misión de todos ustedes. Tenemos que obtener la certeza de que las fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno y, en concreto, este ministerio no tiene nada que ver en ello. En estos momentos, esta es la prioridad principal, y cada uno debe investigar en sus esferas de información. Hizo una pausa y miró fijamente a cada uno de los miembros del gabinete. Les advierto, señores, que toda información que aparezca posteriormente no solo la consideraré como un fracaso sino como una evidente ocultación de pruebas a este gabinete. El tono del ministro, de por sí, no ofrecía duda alguna sobre la seriedad de su exigencia. Pero el insólito hecho de que formulase una amenaza expresa a los componentes del gabinete les aclaraba cualquier duda que tuviesen al respecto. Manuel no estaba pensando precisamente en esa amenaza, sino en la circunstancia de que el ministro acababa de poner a todo el gabinete a la resolución de su caso. Para él era lo mismo, le había retirado la autoridad, y lo que era peor, ni siquiera se había tenido el detalle de dejarlo al mando de la investigación. Puede que para el ministro fuese un acto sin importancia e incluso coherente, pero él se sentía como si le hubiesen retirado la placa. ¿Alguna duda al respecto?, preguntó el ministro. El resto del gabinete permanecía en un elocuente silencio. Bien, y respecto a otra cuestión, ¿quién cree que puede ser el asesino o asesinos?, dijo dirigiendo la pregunta a Manuel. No esperaba la pregunta.
y airado por la herida en su autoestima profesional, sin pensarlo mucho respondió: pues si le digo la verdad, no tengo la más remota idea de quién pudo ser el asesino. Por una parte tenemos sus teorías, pero también puede ser un psicópata, una extraña coincidencia o una nueva modalidad de suicidio. ¿Quién sabe? Aunque, casi de inmediato se dio cuenta de lo impropio de su comentario, también se percató de que ya era tarde para solucionarlo. Intentar una disculpa solo lo pondría aún más en evidencia. Observó que el resto de los presentes lo miraban con cierta incredulidad y sorpresa, pues conocían formas más discretas de suicidarse profesionalmente que la que acababan de presenciar. La mirada del secretario destacaba sobre todas, pero no manifestaba sorpresa sino ira. El único que parecía no aparentar sentirse afectado fue precisamente el ministro, que contestó a Manuel: sí, tal vez el problema sea precisamente ese, que tenemos demasiadas posibilidades y ninguna respuesta. Lo mejor es ponerse a trabajar cuanto antes para comenzar a descartar hipótesis. Doy por finalizada la reunión. Manuel no se sintió reconfortado por estas palabras. A esas alturas de su corta experiencia en el ministerio, ya sabía que no habría una recriminación pública. Para el ministro era más sencillo notificarle su cese por el conducto oficial. El secretario seguía sentado inmóvil con la mirada fija y lacerante en Manuel, mientras que el resto, mientras se levantaban de la mesa, lo miraban como si fuese la última vez que estaría entre ellos. A pesar de que volvió al despacho, no pudo concentrarse pensando en lo ocurrido, e intentar estudiar todos esos aburridos manuales no tenía sentido si su cese podía ser inmediato. A pesar de su inactividad, ya era bastante tarde cuando salió del ministerio y se dirigió hasta una cervecería que estaba a unos 200 metros. No solía tomar nada a esas horas, pero antes de irse había recibido una llamada de Amalia, la secretaria del ministro, donde de forma muy sigilosa le pidió reunirse con él a la salida del trabajo para comentarle algo importante. Esta petición le dejó un tanto perplejo, pero enseguida imaginó que seguramente algún familiar se metió en un lío, y acudiría a él para que mediase con sus amigos de la policía. Era algo habitual que le pidiesen ese tipo de favores, y de nada servía explicar que ahora la policía no podía hacer mucho y eran los jueces los que decidían. Ciertamente, alguna vez pudo ayudar cuando se trataba de algún pequeño robo cometido por algún jovenzuelo, convenciendo a los perjudicados de que retirasen la denuncia del robo si los padres pagan los daños, pero cuando se trataba de delitos mayores no tenía ningún poder. Lo que realmente no entendía es por qué Amalia acudía a su persona cuando seguramente podría pedirle el favor directamente al ministro. La cervecería, a esas horas, reunía a todos aquellos que salían de una larga jornada de trabajo y deseaban tomar una copa con los amigos. El local estaba lleno y tuvo que avanzar con cuidado para que nadie le tirase encima algún vaso, hasta que llegó al fondo donde encontró en una esquina a Amalia, de pie junto a la típica mesa alta redonda para apoyar las cervezas. Hola, me ha costado encontrarte. ¿Quieres que vayamos a un lugar más cómodo? A Manuel le gustaba más estar sentado, pero sobre todo le resultaba muy incómodo hablar con calma, con todo el follón que había en el local. No, estamos mejor aquí, le contestó Amalia, frustrando el poder cambiar de local. Aunque personalmente no le gustase, como policía el lugar era perfecto. Desde la esquina controlaba a todo el bar, y con todo el follón nadie podía escucharlos, y, además, estaba tan concurrido que si los veían nadie pensaría mal. El problema es que los familiares pensaban que era mejor contar durante horas la vida de los amigos o familiares involucrados. Lo buenos y educados que eran, cómo nunca había tenido algún problema, cómo se preocuparon de sus hijos, cómo fueron las malas compañías. Pero Manuel estaba cansado, y no tenía ganas de oír la misma historia. Si le podía ayudar lo haría, pero sin tener que acostarse a las tantas, así que era mejor ir al grano. Bueno, ya estoy aquí, cuenta conmigo para lo que necesites, dime en qué te puedo ayudar. Gracias por tu ofrecimiento, pero eres tú el que necesita ayuda. Este giro inesperado le dejó perplejo. Yo. ¿Estás segura? Sabes que todo lo que pasa por las manos del ministro pasa por mi mesa, y por lo tanto me entero de muchas cosas que naturalmente debo mantener en secreto. En ocasiones, la puerta del despacho del ministro está abierta, o por el sistema de comunicaciones puedo escuchar las conversaciones. Quiero comentarte algo que he oído y que te afecta, pero nunca podrás decir que yo te lo he dicho y ni siquiera que te has enterado. ¿Estás conforme? Estaba absolutamente sorprendido. Ahora comprendía todo el secretismo de la reunión. Quédate tranquila, puedes contarme lo que quieras, nunca te comprometeré.
Manuel podía tener muchos defectos, pero no era uno de ellos el no ser discreto o dejar de mantener su palabra. Amalia tomó un sorbo de cerveza, antes de comenzar a hablar. Como sabrás, el secretario se encarga de controlar al personal que trabaja con el ministro. Sí, claro, lo tenemos todo el día encima. Bien, pues hoy por la tarde el secretario habló con el ministro sobre el problema de la eficacia del personal asesor, y destacó que había que mejorar el rendimiento. El ministro se mostró conforme con esa idea. Después mencionó directamente tu nombre como uno de los asesores que presentaba más problemas. ¡Qué cabrón! Si apenas nos hablamos. Eso debió pensar el ministro, pues se sintió sorprendido y exigió explicaciones. Entonces el secretario explicó que tú mostrabas carencias muy graves, destacando entre las más acusadas tus escasos conocimientos de la práctica administrativa, sobre los protocolos de actuación, y sobre política del ministerio. Y al final pasó algo bastante curioso. El ministro, después de meditar la cuestión, le indicó al secretario. Bien, bien. Esto será lo que haremos. Yo me ocuparé de la política, usted de la organización, la secretaria de la administración, y al inspector le dejamos que se ocupe de investigar, que es su función, así queda todo solucionado. El secretario se quedó callado y ya no volvieron a comentar ninguna cuestión sobre tu persona. Manuel, aunque estaba un poco avergonzado por su ineptitud, no era cuestión de negar algo evidente. Bueno, el secretario, aunque un poco cabrón, tiene algo de razón, pues yo no estoy preparado para este puesto. Aunque en realidad por lo que me cuentas al final no pasó nada. ¿Nada? Por lo que oí el secretario quiere acabar contigo. ¿Se puede saber qué le has hecho? Te puedo asegurar que directamente nada. Es cierto que no coincidimos sobre algunos aspectos de cómo trabajar en las investigaciones, pero no es nada importante. Y después de todo, lo que ha dicho el secretario es verdad, por eso llevo meses recibiendo cursos de todo tipo para prepararme, y no he avanzado gran cosa. Puede que para ti las desavenencias con el secretario no tengan importancia, pero con él, o estás sometido a su voluntad, o estás en su contra. No se conformará con que sigas asistiendo a más cursos, es evidente que quiere eliminarte de tu puesto actual. ¿Y qué puedo hacer? No mucho. Por suerte no estás subordinado al secretario y no te puede cesar, así que querrá dejarte en evidencia ante el ministro hasta que decida prescindir de ti. ¿Y si hablo con el ministro sobre la situación? ¿Sobre qué situación? El secretario es lo suficientemente hábil para no ir directamente a por ti sin pruebas, y cuando las consiga, él se lavará las manos y el ministro estará obligado a cesarte. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Yo estoy aquí por suerte o por confusión, así que si me tengo que ir me voy, tampoco pasa nada. Se nota que no tienes mucha ambición, o no hablarías así, pero recuerda que no es lo mismo irte que te echen. ¿Entonces debo dimitir? No tienes ningún motivo, y esta vez la presión del secretario no ha sido suficiente para empujar al ministro a adoptar una decisión. De todas formas, no te precipites en dimitir. Por lo que he podido comprobar, el ministro es una buena persona y, si decide prescindir de ti, antes te pedirá que dimitas. Solo te cesaría en el supuesto muy excepcional de un escándalo donde tuviese que cortar cabezas y, aún así, en ese caso tú serías el primero en enterarte. Esto le tranquilizó. Siguieron hablando de los problemas del ministerio, ya de forma más genérica, hasta que se despidieron. El camino de regreso a casa lo hizo con la preocupación de no saber qué hacer. Por una parte le gustaría dimitir y volver cuanto antes a su vida tradicional, pero por otra no le gustaba que el secretario ganase y volver humillado a su antiguo puesto. Tomó la decisión de aguantar hasta que pudiese, si eludía al secretario tal vez lo dejase en paz y se olvidase de su existencia. Acabó el vaso de vino con cierta ansiedad, inusual en esas circunstancias. Desde hacía más de 30 años comía en casa de su amigo Antonio, prácticamente un domingo al mes, y precisamente le agradaba porque le hacía olvidarse de su trabajo y se relajaba. Pero en esta ocasión no lo había conseguido y seguía dándole vueltas en la cabeza a sus problemas. Antonio lo miraba con el ceño fruncido, en claro gesto de desaprobación, notando que algo perturbaba a su amigo. Se conocían desde la infancia y, aunque sus vidas se separaron cuando aún eran jóvenes, se había reencontrado años más tarde cuando Antonio lo invitó a comer para que conociese a la familia. Así se fue repitiendo la invitación hasta que se convirtió primero en una costumbre y se acabó transformando en un ritual.
Manuel le daba mucha importancia a estos encuentros, pues en su condición de soltero carecía casi por completo de compromisos familiares, consolidando a lo largo de su vida un círculo de buenos amigos con los que compartía sus momentos de ocio o intimidad, y que tal vez por sustitución, él los consideraba como su gran familia. La botella se inclinó y volvió a llenar el vaso. «Te veo cansado. Toma un poco más de vino, y relájate», le comentó Antonio. «Sí, estoy cansado, este nuevo destino no está hecho a mi medida, y me está costando adaptarme. Míralo como una oportunidad, no como un problema. Muchos darían toda una vida profesional por estar en tu puesto. Soy consciente de que un cargo como este es la aspiración de toda una vida, pero tal vez haya llegado tarde. Es un mundo muy diferente a lo que estoy acostumbrado, en donde todo lo que he aprendido durante años parece no servir para nada. No exageres, será cuestión de ponerte al día en las nuevas técnicas». «Sí, claro, es fácil decirlo. Pero ¿te imaginas a mí poniéndole las esposas a los comandos de ETA como si fuesen vulgares delincuentes? No nos engañemos, yo no estoy preparado para luchar contra estos problemas. Las guerras son difíciles de ganar, no pretenderás librar todas las batallas en un día. Sí, pero esto no es una guerra donde se conoce al enemigo y existe una línea de frente con sus banderas, solo con un conjunto de asesinos ocultos que intentan sembrar el terror. A efectos de la lucha y la estrategia que utilizan, sí es una guerra, y como casi todas de este tipo es larga». Manuel sabía que Antonio, como coronel del ejército de tierra destinado en el Centro de Análisis Estratégicos, cuando hablaba de cuestiones militares sus palabras nunca eran gratuitas. «¿Lo de la guerra no lo dirás en serio?» «Totalmente. Si yo estuviese al mando de ETA desarrollaría seguramente una estrategia muy similar». «Anda. No digas tonterías. Tú nunca harías algo así, no eres un asesino». «Por supuesto que no me considero un asesino. Te lo comento desde un punto de vista estrictamente militar, donde no valoro ni la justicia o injusticia de las muertes, ni quién tiene la razón. Técnicamente hablando, un militar no se debe plantear esas cuestiones, sino tan solo cumplir de forma eficaz la misión encomendada. En este caso es ganar la guerra por un territorio, y para ello escoge una determinada estrategia. No puedo creerlo, hay cosas que no tienen justificación, y menos aún si no hay un Estado, un gobierno y un ejército, solo un grupo de terroristas. No te lo tomes así, ya te advertí que mi punto de vista es solo de estratega militar. Personalmente ya sabes que no amparo ningún tipo de muerte ni siquiera las provocadas por las guerras». Espera. Has dicho que desde tu punto de vista estratégico el problema terrorista es como una guerra. La verdad, no entiendo por qué dices eso. Una guerra es algo diferente, todo el mundo lo sabe. Eso es porque están acostumbrados a considerar las guerras como ejemplo clásico de dos ejércitos luchando con miles de hombres, con aviones, barcos y carros de combate. Por el contrario, no consideran que hay una guerra cuando tienes a un pequeño ejército que combate con otro muy superior. ETA no es un ejército, solo son un par de fanáticos. A los efectos de considerar que hay una guerra, lo que realmente me interesa es que ambas partes están organizadas y están dispuestas a utilizar las armas. A partir de ahí yo considero cuál es la táctica militar más idónea. No quiero que me líes con sutilezas sobre el concepto de la guerra, está claro que una cosa es la violencia terrorista y otra cosa una guerra. No, en ambos casos estamos en una guerra. Lo que ocurre es que es una mera cuestión de propaganda. Al Estado o gobierno de turno no le interesa reconocer que hay una guerra, porque implica reconocer el poder del enemigo y su propia debilidad. Para evitar caer en esa trampa dialéctica, se utilizan otros términos como campañas de violencia, lucha de insurgentes, conflictos armados, o terrorismo. Si te fijas, cuando los insurgentes independentistas ganan, en la historia se recoge como la guerra de independencia y no los actos terroristas. No, hombre, no. Eso no puede ser. 4 fanáticos asesinando no son un ejército. ¿Cómo crees que comienzan las guerras de la independencia? ¿Crees acaso que con un ejército perfectamente armado? Ni mucho menos. Primero hay un clima político que calienta la situación. Después algunos independentistas cogen las armas, estos son apoyados por otros voluntarios y van configurando su fuerza de lucha poco a poco. Raramente llegan a tener un completo ejército con aviones o carros de combate, ya que no disponen de recursos. A lo sumo, armas ligeras y alguna artillería ligera, poca cosa comparado con el ejército completo de un estado. ¿Qué dices? Lo que oyes.
En Irlanda, cuando el gobierno inglés cedió a la independencia en 1921, eran realmente 4 monos luchando, y por cierto bastante acorralados, pero Inglaterra sabía que contaban con el apoyo popular, y cedió, y les concedió la independencia. Bueno, puedes utilizar el término que quieras, pero es de cobardes utilizar ese sistema de lucha. Es curioso que digas eso, porque ha sido una de las acusaciones que se ha mantenido constante a lo largo de la historia en cada revolución del armamento o de tácticas. La lucha con espada era más noble que el arco y las flechas. Los caballeros de la Edad Media consideraban que el uso de ballesta que lograba atravesar sus corazas era inmoral porque la utilizaban los plebeyos. La lucha con sables o floretes fue más caballeresca que las armas de fuego. El hombre con fusil despreciaba a las ametralladoras. O los capitanes de los barcos odiaban a los submarinos. La cuestión es siempre que el que tiene un sistema de lucha no le gusta que se implante otro ante el cual no está preparado y no puede utilizar su superioridad. Estás hablando de guerras entre países con ejércitos, no de asesinato de civiles. Desgraciadamente, esta diferencia realmente no existe. Desde la Segunda Guerra Mundial, el 80% de las bajas de las guerras han sido civiles. Así que estas muertes no son nada nuevo ni contradictorio al concepto de guerra, aún diría más, desgraciadamente, cada vez se extiende más esa cruel relación de que los conflictos afecten a los ciudadanos. Pero, ¿no te parece cobarde esa manera de matar con bombas o con tiros en la nuca a civiles sin ningún tipo de riesgo? Bien, como ya te he dicho, para responderte a eso, primero tengo que dejar las consideraciones éticas o morales, y solo atenerme a un juicio estratégico o táctico. ¿Aceptas solo este criterio, como válido? No. Me niego a aceptarlo. Nuestra vida no solo es un pensamiento táctico. Pero ahora no me dejes con la curiosidad, quiero oír tu explicación. Pues en el fondo es sencilla desde el punto de vista táctico, cuando se actúa como terroristas es que están ante la guerra más difícil de ganar que pueda existir. La historia militar nos muestra que la proporción entre los ejércitos que se enfrentan suelen estar equiparadas, y cuando la superioridad es de 2-1 suele significar la victoria aplastante. Da igual que se pierda una pequeña batalla, la guerra se acabará ganando pues es una cuestión de peso de recursos. Así, si los independentistas están en inferioridad nunca obtendrían la victoria luchando con tácticas convencionales. Pareces olvidar que la habilidad de los contendientes también cuenta. No tanto como crees. La destreza táctica de las partes es decisiva cuando las fuerzas están equiparadas, en caso contrario no resultan relevantes en el resultado final. En la Segunda Guerra Mundial nadie dudó que el ejército alemán era el más eficaz técnicamente hablando, pero eso no evitó que fuese vencido por el bisoño pero todopoderoso ejército estadounidense y por el burocrático pero inmenso ejército soviético. Puede ser, en eso no te quito la razón, después de todo tú eres el experto militar, pero sigue con los terroristas. Como te iba diciendo, ganar una guerra es muy difícil cuando existe una gran desproporción como lo que sucede con digamos unos 3 millones de vascos que se enfrentan con el resto de los 38 millones de españoles. Este desequilibrio es más acusado que los simples números, pues el Estado controla los recursos económicos de esa región y mantienen una constante fuerza de ocupación para garantizar el control militar. No exageres, no hay ningún tipo de dominación económica ni militar. Todo es discutible, si bien al menos reconocerás que sí existe superioridad en recursos militares y económicos. Sí, eso es evidente. Sigo entonces. Frente a este poder militar, el Ejército de Liberación solo cuenta con una limitada financiación que les permitía acceder a su vez a la compra de armas en el mercado negro a un coste superior. Con estos escasos recursos, ¿qué podían hacer si fuese una batalla ordinaria? Podrían, a lo sumo, reunir 10, 20 o 30 mil soldados con armas ligeras, y, frente a eso, se tendrían que enfrentar a un mínimo de 100.000 hombres de un ejército profesional bien equipado, lo que les conduciría inevitablemente a una derrota aplastante. La realidad es que no hay ninguna posibilidad de victoria con una estrategia de lucha clásica, por eso necesitan un tipo de lucha especial. Hay muchas estrategias antes de optar por la terrorista de matar a civiles, que sin duda es la más cobarde. Las guerras no tienen conciencia, y no las ganan los valientes sino los inteligentes. Si la historia demuestra algo, es que los que eran militarmente inferiores, por muy valientes que se mostrasen, fueron derrotados y subyugados, siempre y cuando optasen por una lucha convencional, por eso el tipo de lucha terrorista tiene que ser diferente a una guerra clásica.
El problema no es, como tú puedes considerar, una cuestión de cobardía, sino que en un enfrentamiento convencional no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la victoria, lo que se convierte en una muerte inútil. O sea, que como uno es más débil quedan justificadas todas las acciones. No todas, sino tan solo las que conduzcan al fin buscado, que es vencer al Estado dominante. La estrategia de la lucha de guerrilla terrorista tiene por objetivo esencial no exponer a la pérdida a los limitados recursos con que cuentan. Así se explica que los golpes de mano tienen que evitar un enfrentamiento directo, como puede ser intercambio de disparos entre ambos bandos. En cambio, el disparo a un enemigo desarmado o una bomba a control remoto se estima que tiene un bajo riesgo. No creo que poner bombas a diestro y siniestro sea una forma de lucha. Tienes razón en que no se puede ser indiscriminado. Hay que evitar la destrucción de elementos simbólicos que resten apoyo del pueblo. Por eso, al elegir las víctimas, se debe respetar algunas premisas. Prefieren que no sea vasco. Mejor un hombre que una mujer o niños. Primero a un militar que a un civil. Nunca atentar contra instalaciones emblemáticas como frontones, polideportivos, iglesias, etc. Además hay que dar golpes en puntos débiles del gobierno que dominaba, como las casas cuartel o las oficinas del gobierno. De lo que me intentas convencer es que comportarse como salvajes matando todo lo que encuentren a su paso es digno. No me lo creo. Eso solo lo hacen los pueblos poco civilizados. ¿Tú crees? Ejemplos de lucha por la independencia de los americanos contra los ingleses en el siglo XVIII, españoles contra Napoleón en el XIX, o los judíos contra los ingleses en Palestina en el 46. En estos casos no era cuestión de falta de cultura sino de mantener una lucha pragmática. Pues si fuese tan sencillo como lo proclamas, ETA habría ganado la guerra hace mucho. No he dicho que resulte sencillo, sino todo lo contrario. Como te dije, la mayoría de las veces resulta una guerra perdida. Por eso el aspecto más decisivo de la lucha terrorista es captar adeptos y saber esperar a que se debilite el poder central. Sin la población no hay apoyo humano y económico, y sin este no se puede mantener la lucha. Pero nunca hay que olvidar que se trata de una guerra de desgaste y sin paciencia no hay victoria. Creía que ya lo había oído todo, pero ahora me intentas convencer de que los terroristas son un ejemplo de gente paciente. Eso te va a resultar bastante difícil. Pues es así. La paciencia, desde el punto de vista estratégico, consiste en ver cómo se van socavando los argumentos y las fuerzas del Estado central, al tiempo que existe un espíritu cada vez más independentista entre la población. Llega un momento que el Estado dominador no cuenta con apoyos del pueblo, que cada vez es más hostil y protege al guerrillero. A partir de ese momento, el dominador se refugia en su poder, se fortifica y se atrinchera, carece de recursos en la zona que le apoyen, pero como tiene muchos recursos externos impone su fuerza, para que no lo expulsen. Se da paso a la última fase, en donde se combate abiertamente contra el dominador, generalmente sin batallas decisivas, pues el guerrillero sabe que el dominador tiene muchos recursos y él muy pocos, así que sigue sin exponerse. Al final, el dominador se da cuenta de que el mantenimiento de la zona tiene un alto coste económico y político, y no resulta rentable. Entonces decide abandonar ese territorio, o por el contrario buscar una victoria arrasadora, generalmente con una expurgación de todos los disidentes o incluso de la población, como hizo Turquía con los armenios, los comenzó a exterminar sistemáticamente como pueblo. Pues así dicho, hasta parece fácil conseguir la independencia con esa estrategia. Todo lo contrario. Como ya te dije, este tipo de lucha sigue dependiendo del poder de cada parte, y generalmente el más fuerte siempre vence al débil, así de fácil. No soy un experto en historia militar, como tú, pero conozco muchas victorias de este sistema de guerra de guerrillas. ¿Tú crees? Solo es necesario que analices la historia para apreciar que, salvo raras excepciones, solo muestra ejemplos de dominación del más fuerte. La guerra de independencia española puede ser un buen ejemplo. Como ya te he explicado, a menudo depende más de terceros países que ofrecen su ayuda, que de la capacidad del país. En la Guerra de la Independencia Española, la victoria nunca se habría conseguido sin la ayuda de los ingleses, que en interés por reducir el poder francés libraron batallas y suministraron a los españoles los fusiles, cañones y dinero necesario para mantener la guerra contra el ejército de Napoleón. Las guerrillas fueron una molestia a efecto de comunicaciones, pero nunca tomaron ninguna ciudad ni decidieron las batallas. Hay que reconocer que fueron unas circunstancias históricas concretas.
Era solo un ejemplo, aunque puedes recurrir a otros, como la Guerra de la Independencia Americana, donde el apoyo de los franceses y españoles con suministros de armas y dinero que deseaban que se independizasen las colonias para que los ingleses perdiesen el poder en Norteamérica. Si los franceses y españoles hubiésemos ayudado a los ingleses, jamás habrían perdido. Sin duda eran otros tiempos. Si quieres, toma un ejemplo más reciente, como la famosa victoria del Vietnam sobre los americanos. Nunca se hubiera producido sin la ayuda de China y la Unión Soviética, que enviaban todas las armas necesarias y que impidieron con su peso político que los Estados Unidos pudieran invadir Vietnam del Norte. Y, por cierto, oficialmente nunca fue una guerra. Y también que el problema era que los comunistas no contaban el factor humano, resultaba indiferente cuántos muriesen. ¿Y qué me dices de la guerra de Israel con los árabes? No hubiese sido posible sin el apoyo del dinero estadounidense, que les permitió comprar armas para luchar contra los árabes. Ya veo. ¿Crees que es lo mismo que pasa en España, que depende de su apoyo del exterior? Solo te puedo dar una opinión ya que no tengo información sobre la financiación de ETA. Parece claro que ha sido apoyada parcialmente desde hace años tanto por el IRA como por países islámicos radicales como Libia, e incluso en sus orígenes por la Unión Soviética. Actualmente esos apoyos externos parecen haber desaparecido. Personalmente creo que solo cuenta con recursos internos, pero no hay que olvidar que tienen muchos adeptos. ¿Te refieres dentro del País Vasco? Sí, por un lado el apoyo de sus fieles directos, y por otro el impuesto revolucionario. Pensé que solo lo pagaban algunas empresas, que no era significativo. No tengo datos, pero creo que lo pagan casi todos, desde las pequeñas sociedades a las multinacionales. Las empresas grandes, ¿por qué? Seguro que tienen recursos para luchar. Y también mucho que perder. ¿Cuántos clientes crees que perdería un gran banco, almacén o supermercado, si ETA pone bombas y mata a los que van a comprar? Siempre podría protegerlos con guardias de seguridad. Entonces el coste sería tan elevado como pagar el impuesto y seguirían dando a sus clientes imagen de inseguridad. Además, con unos guardias no impiden un atentado. La inversión tendría que ser mucho mayor y el temor de los clientes aumentaría. Nadie quiere comprar donde pueden atentar. Lo cierto es que ningún empresario lo reconoce, ni siquiera el gobierno. Eso es porque no le interesa a ninguno ponerse en evidencia. El gobierno sabe que no los pueden impedir y el hecho de que sea público implicaría reconocer el poder de ETA. Los empresarios solo quedarían mal ante la sociedad y además podrían ser acusados de colaboradores. Además, los que no pagan saben que ETA se lo permite siempre y cuando no hagan propaganda de ello. Entonces sigues pensando que estamos inmersos en una guerra. Totalmente. Tiene todas las características propias. Lo único que ocurre es que por la diferencia de medios, ETA se tiene que limitar a una serie de acciones concretas que llamamos atentados. Y según tus previsiones el apoyo social aumentará y se producirá una escalada de la violencia. Eso era la teoría general, pero no creo que suceda. En este caso hay una gran diferencia con la Guerra de la Independencia, y es que el País Vasco ya goza de un nivel de independencia muy alto con su estatuto de autonomía y sus privilegios especiales. Esta especial circunstancia les quita fuerza política a los argumentos que exigen una independencia teóricamente necesaria para un ejercicio de libertad y autogestión. De todas formas, no me explico cómo puede apoyar el pueblo a unos asesinos. Porque la mayoría no lo son. La mayoría son políticos, profesionales liberales, funcionarios, agricultores, ganaderos, etc. Y estos son los que captan el apoyo del electorado. Incluso dentro de ETA los que cometen asesinatos son proporcionalmente muy pocos. Además ellos no se ven como unos asesinos sino como luchadores por la libertad. ¿Y si la mayoría no asesinan, a qué se dedican en ETA? Al igual que en el ejército no todos los miembros de la ETA son combatientes. La gran mayoría se ocupa de obtener recursos, obtener información, difusión de la publicidad, dotar de casas seguras y equipamiento. Tan solo un reducido porcentaje se destinaba a las acciones de combate. Bien, ya me has ilustrado en lo que tiene que hacer ETA para ganar la guerra, pero ahora me interesa saber cuál es la mejor estrategia para el bando donde yo me encuentro. Como si yo lo supiese. Una cosa son los análisis y comentarios de sobremesa, y otra muy diferente es que tenga la solución un problema como ese. Pensé que si eras capaz de definir la estrategia de ETA, podrías predecir la del gobierno. Si tuviese libertad de actuar, desde luego que sí, desde un punto de vista militar.
Pero estamos en una situación de paz, dentro de un Estado democrático y líder mundial en el respeto a los derechos humanos, por lo que no se puede utilizar ninguna estrategia militar donde se puede eliminar a un objetivo de forma radical. Pero si sabes cómo actúa estratégicamente ETA, sabrás también cómo acabar con ella. Son dos cuestiones muy distintas. Puedes entender por qué existe un huracán, pero no calcular su evolución o acabar con él. ¿Cuál crees que será el resultado? Esa es una pregunta muy delicada y comprometida, ya que desde el punto de vista personal me condiciona bastante al estar en una de las partes. Vamos, después de la conferencia que me has dado, ahora no te reprimas. Bien, lo que yo veo es que por parte del gobierno el uso de la guerra directa por medio del GAL ha sido un fracaso, aunque era una buena idea. Actualmente se están dirigiendo todos los esfuerzos en cortar cada vez más los suministros e ilegalizar a todos los apoyos de ETA, y si se tiene en cuenta la diferencia de fuerzas deberíamos ganar sobradamente. Por otra parte, no son cambios radicales que pronostiquen un final próximo, y después de todo, llevamos 30 años, lo que implica que la lucha puede seguir, aunque, eso sí, logremos que se reduzcan las acciones terroristas pero no que desaparezcan. Suena de guerra indefinida. Ninguna guerra es indefinida, se acabará decantando por uno u otro bando. ¿Qué podemos hacer para ganarla? Los militares poco, ya que no podemos actuar como militares, es una guerra política. Si pudieseis actuar como militares, ¿podrías acabar con el problema? Como ya te he dicho, en ese caso, si pudiéramos aplicar la fuerza y la represión acabaríamos con el problema rápidamente. Eso hizo el gobierno del general Franco al acabar la guerra civil en su lucha contra los maquis, que eran muchos más que los terroristas. Aplicó una estrategia militar de búsqueda y destrucción y en muy pocos años erradicó el problema. Pero entonces, si no es una guerra militar sino política, tenemos que seguir aguantando los asesinatos y esperar una solución política. Así es. Si la sociedad se cansa de esta lucha y les quiere dar la independencia, o se cansa de los terroristas y los margina. La sociedad no olvida que nosotros tememos razón y ellos son unos asesinos, así que no dudo que será nuestro bando, como tú dices, el que ganará. Esperemos que sea así, entre otras razones, porque es el que nos paga cada mes. No seas cínico. Esa no es una razón poderosa para apoyar una causa. Mucho más de lo que tú crees. Los soldados que van a las guerras solo van porque les obligan o porque les pagan. Solo tienes que ver la composición de los ejércitos en el mundo. ¿Son forzados con un servicio militar obligatorio o son profesionales pagados? Pero no conozco a ninguno que esté compuesto de voluntarios. Están, eso sí, la excepción de los fanáticos dispuestos a morir, incluso suicidarse, por una causa que consideran justa. Pero claro, a esos los llamamos terroristas. Eres un poco cabronazo razonando. No es un razonamiento, es la realidad. Pues no sé qué haces en el ejército, si en el fondo eres un pacifista internacional. Bueno, siempre será mejor que el ejército esté compuesto por personas que nos guste la paz, que por aquellas que se sientan atraídas por la guerra. Así los civiles tendréis la garantía de que nuestros militares solo irán a la guerra cuando no haya más remedio para defenderse, y no por mero placer o como medio de adquirir más poder a costa de sacrificar vidas. ¿Sabes? En eso tengo que dar toda la razón, aunque si me sirves un poco más de vino posiblemente te la acabaré dando en todo lo que me digas. Su vaso se volvió a llenar, y siguieron comentando otros temas, mientras la botella se siguió vaciando. Tercera semana. Manuel estuvo pensando el fin de semana en su situación dentro del gabinete, y decidió que debería ser más activo y no esperar a que todos le dijesen lo que tenía que hacer. Con este nuevo enfoque, y en un intento de mostrar ante el ministro algún interés especial en estar bien informado, se personó en su despacho y le pidió directamente la información más reciente sobre ETA, a sabiendas que ningún otro funcionario le daría información reservada. El ministro, sin mostrarse sorprendido ni molesto, accedió a la petición. Y en menos de media hora Manuel volvió a su despacho con un informe que estaba catalogado como secreto. El dossier era bastante breve, y estaba centrado en la última reunión que había mantenido la cúpula directiva de ETA en el País Vasco francés. Esa información solo podía provenir de una fuente muy cercana, de ahí su carácter de secreto. Inicio infieme. El único tema que trataron en dicha reunión fue las incipientes muertes de los compañeros. Todos reconocieron que no sabían nada y que tampoco tenían ninguna sospecha sobre ningún grupo. También descartaron que fuese algún incontrolado dentro de la organización.
La conclusión fue que, como única posibilidad, solo se podría tratar de que el gobierno de España quisiera volver a la guerra sucia. Algunos de los presentes opinaron que lo mejor era acabar con media docena de miembros de la policía de un golpe para darles un aviso. Pero la mayoría, más cauta, mantenían que no había que precipitarse. Desconocían si las muertes solo eran una casualidad y un acto aislado, o formaba parte de una estrategia. Actualmente estaban en un momento delicado y un error de valoración les podría ser perjudicial. Eran todos unánimes en que no deberían dejarse intimidar y había que demostrar a la opinión pública que mantenían su fortaleza, si bien en ese momento se imponía un poco de paciencia, ya que tenían previsto romper la tregua con un golpe definitivo contra uno de los pilares básicos de ese Estado corrupto. Eliminarían la cabeza del poder del Estado, representada por la anacrónica monarquía, entonces el gobierno se dividiría en sectores proclives a la continuación de la monarquía o de una república, y aprovechando el momento de crisis hará que no exista una fuerza unificada que se oponga a nuestras pretensiones de independencia. Volvieron al plan previsto, destacando que existía una gran dificultad en culminar el ataque, ya que era un objetivo muy protegido. A su favor reconocían que nunca habían estado tan preparados, pues dispondrían en breves días de armas especiales y contarían con el factor sorpresa de romper la tregua y que no esperasen un atentado de esta envergadura. La reunión finalizó centrándose en ejecutar sus planes. Fin de Infieme. Le resultaba un poco extraña la redacción del Infieme. No parecía muy profesional, aunque indicaba que se trataba de información de primera mano, de alguien que tuviese contacto directo con la cúpula de ETA. Si todo lo que se decía era cierto, estaba claro que las muertes eran ajenas al entorno de ETA. Y que también en sus planes estaban preparando acabar con el rey con la intención de desestabilizar todo el gobierno y provocar un cambio en la estructura del Estado que les permitiese acceder a la independencia. Personalmente, no creía que una muerte cambiase todo un gobierno o la forma de pensar de un Estado, pero lo cierto es que este tipo de magnicidio sería bastante catastrófico para la estabilidad del país, pues si el Estado era incapaz de proteger a uno de los miembros más importantes, estaba claro que el resto de los ciudadanos quedaban a merced del terror. Devolvió enseguida el informe a la secretaria del ministro, y a falta de otro cometido se dedicó a concentrarse en el examen de un protocolo especial que figuraba bajo el título de Plan Especial para Contingencias Industriales No Controladas de Alto Impacto Demográfico, sin que llegase a entender por qué era necesario un título tan largo cuando solo se trataba de explicar una hipotética y desagradable fuga contaminante. Se sentía bastante desconcertado con este protocolo. Era un auténtico profano en materia de contaminación como para que pretendiesen que dirigiera una crisis, y tampoco se veía dentro de un traje de plástico organizando una evacuación. Pero, por encima de todo, apreciaba en todo este análisis una evidente contradicción. Si existía un peligro de contaminación, debería prevenirse, y no aceptar que una planta química, que está cerca de una población, pueda soltar gases un día cualquiera. Pero, al parecer, el cometido del Ministerio de Interior se centraba en cómo solucionar los problemas, y no en cómo evitarlos. Estos pensamientos se vieron interrumpidos por dos golpes en la puerta, y por el sonido característico del picaporte al abrirse. «Buenos días», dijo una voz con un claro tono servicial. Levantó la mirada y vio en el marco de la puerta a un bedel del ministerio. «Hola, buenos días», contestó Manuel de forma refleja, a la espera que anunciase el motivo de su presencia. «El ministro ha ordenado que se presente en su despacho». Le resultó extraño, el ministro habitualmente no se dirigía a él directamente sino por medio de órdenes para todo el gabinete que distribuía el secretario. Y más inusual aún, era que fuese llamado personalmente por el bedel y no telefónicamente por la secretaria, lo que le indicaba que éste debería seguir instrucciones directas de encontrarlo y conducirlo a su presencia. Manuel salió rápidamente de su despacho en compañía del bedel. Después de subir una planta y recorrer 2 pasillos siguiéndolo, llegó hasta la antesala del despacho del ministro. La secretaria le indicó que pasase directamente. «Buenos días, señor, ¿me ha llamado?» «Sí. Dado que está interesado en conocer las investigaciones sobre ETA, quiero que me dé su opinión sobre el perfil de una persona». Abrió una especie de caja de seguridad que estaba metida en un mueble de madera, y extrajo un maletín negro. «Aquí dentro está el perfil del hombre que quiero que examine. Deje todo lo que tenga entre manos, y a última hora de la mañana le espero para que me comente su valoración», dijo con su habitual tono directo y capacidad sinóptica para dar las órdenes. Manuel cogió el dossier y se dispuso a salir del despacho, cuando fue detenido por las palabras del ministro.
Por cierto, un consejo, tenga mucho cuidado con estos documentos, ya que se trata de información de máxima confidencialidad. No se separe de ellos por ningún motivo, y evite comentarlos con nadie. ¿Queda claro? Sí, completamente claro. Manuel salió del despacho agarrando fuertemente el asa del maletín, como si fuesen a robárselo por los pasillos del ministerio. Cuando llegó a su despacho, con un comportamiento casi obsesivo, cerró la puerta con llave y comenzó la lectura, y casi de inmediato su mente se puso a elaborar una visión casi novelesca de lo que estaba leyendo. Carlos pertenecía a una familia vasca de sólidas convicciones políticas a favor de la independencia, y afiliada a Herri Batasuna desde que se fundó el partido. Así las cosas, lo más lógico sería pensar que él seguiría los pasos de su familia, si bien por extrañas motivaciones interiores, o tal vez solo por adoptar una posición antagónica con sus padres, nunca había compartido la causa por la independencia. A los 17 años tomó una decisión trascendental. Sin que su familia supiese nada, presentó su solicitud de ingreso en la Guardia Civil. Su expediente se incorporó al resto de las 5.000 solicitudes para entrar en el cuerpo que cada año examinaban, y fue rechazado de inmediato al verificar los antecedentes políticos de su familia. Pero, en una de esas casualidades que en ocasiones cambia la vida de una persona, un comandante de inteligencia que estaba ayudando en la selección de personal, al examinar casualmente su expediente, creyó ver en el joven no una amenaza a la seguridad del cuerpo sino una gran oportunidad. Convenció a sus mandos superiores de que merecía la pena intentarlo, y logró la autorización para realizar una prueba. El comandante investigó a Carlos y lo siguió durante unos días, hasta que lo abordó y le expuso lo que quería de él la Guardia Civil. Fue muy claro, y no le ocultó las verdaderas intenciones de utilizarlo como un agente infiltrado, así como que los antecedentes políticos de su familia eran una coartada que utilizarían. Carlos, a pesar de su juventud, tenía claro lo que quería, y le puso como condición que no quería ser un mero colaborador, sino que quería pertenecer al cuerpo de la Guardia Civil. Así se pactó que, aunque oficialmente no constaría siquiera su solicitud de entrada en la Guardia Civil, a todos los efectos pertenecería al cuerpo. Lo primero que le sorprendió a Carlos es que no se exigió nada especial de él, ni lo llevaron a un centro especial de adiestramiento como esperaba. Tan solo le indicaron que siguiese su vida normal y que se matriculase en una universidad del País Vasco. Él no estaba convencido de que fuese una buena idea. No tenía un expediente brillante que le permitiese acceder a una universidad saturada y cuyo acceso limitaban a los mejores alumnos, y por otra parte su familia no disponía de muchos recursos, como para mantener a un hijo en la universidad durante 5 años. Con sorpresa, un mes después de su solicitud recibió una carta de la universidad donde se le admitía a la carrera de informática, que era una de las carreras a las que le habían indicado que optase. Simultáneamente, le concedieron una beca, y le surgió la posibilidad de un trabajo por horas bien remunerado en un taller de informática. Así se encontró con que disponía de un acceso a la universidad y de unos ingresos más que sobrados para sostenerse con total autonomía como estudiante. Gracias a todas estas circunstancias sus padres apoyaron plenamente el inicio de su carrera universitaria. Ya incorporado a la universidad, y cuando se presentó al trabajo en ese pequeño taller, pudo comprobar que en realidad no era un trabajo buscado por la universidad, sino la tapadera de la Guardia Civil para mantener el contacto con Carlos. Ese trabajo, además de justificar ingresos, tenía la ventaja añadida de que, mientras el resto de los compañeros pensaban que estaba trabajando para poderse pagar los estudios dentro del taller, recibiría todos los días su formación como agente especial. También fue informado de que su acceso a la universidad fue igualmente arreglado, de forma que su admisión no se hizo depender de la competencia con otros estudiantes, ya que su comandante tenía un gran interés en que estudiase informática, pues ese era el futuro del control de la información. Cuando comenzó la carrera universitaria, siguiendo instrucciones de su instructor de la Guardia Civil, inició sus contactos con los grupos más radicales del País Vasco, donde fue rápidamente admitido a la vista de sus antecedentes familiares y su gran interés por las cuestiones políticas. Enseguida se afilió a HB, convirtiéndose en un miembro ejemplar y disciplinado, y que durante los siguientes años ganó la confianza de los grupos más radicales hasta llegar a ser admitido como miembro de ETA. Sus superiores en la Guardia Civil, al principio se mostraron muy escépticos con sus posibilidades, pues además de la incertidumbre que implicaba su juventud, existía el riesgo de que se pudiera tratar de un agente infiltrado o convertirse en un agente doble.
Después de varios años y muchas pruebas, y de que sin saberlo superase las trampas que le pusieron para dar muestras de su fidelidad, comenzaron a considerarlo como el agente infiltrado más importante que tenían dentro de ETA. En la Guardia Civil solo 5 personas sabían su nombre y su cometido, el resto de los que tenían acceso a los expedientes se referían a él por su nombre clave el Viejo, y aún así todo expediente donde constase su nombre en clave estaba clasificado como alto secreto. Y sus datos como agente especial de Guardia Civil no constaban en ninguna base de datos, sino tan solo en documentos secretos dentro de una caja fuerte. Así oficialmente en su ficha de los registros oficiales, solo constaba que un sargento especial, sin ningún tipo de referencia más que una clave alfanumérica de 10 dígitos, iba acumulando